Bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bendición que podamos estar una vez más reunidos. Le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de hacerlo y pues y también pues a cada uno de ustedes por la disposición de disponer este tiempo, de apartarlo para que podamos estudiar la palabra del Señor. Como bien dice el título, vamos a estar platicando con el favor de Dios acerca del bautismo en el Espíritu Santo, algo muy vital en nuestras vidas como cristianos, es algo esencial, es algo básico. Vamos a orar y vamos a proceder a empezar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Queremos que hoy, Señor, podamos acercarnos a la mesa que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Tú siempre tienes algo para nosotros, Señor, una bendición para cada uno de nosotros. Señor, que en este discipulado podamos ver, entender y vivir, Señor, esta maravilla, Señor, esta bendición grandiosa que es el bautismo en el Espíritu Santo, Señor. Que nuestros sentidos, Señor, puedan ir más allá, Señor, de la letra y poder percibir lo que tu Espíritu quiere darnos a entender ahí, Señor. Yo te pido, Señor, que todo estorbo en el pensamiento, en la mente o antiguos conceptos que hayamos tenido, Señor, sean quitados, Señor, para que podamos fluir, Señor, en el desarrollo del tema, Señor, y en el entendimiento del mismo. En el nombre de Jesús, te lo venimos pidiendo. Amén y amén. Bien, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Es un tema de, pues, digámoslo así, de corderitos o de instrucciones básicas, pero no deja de ser importante para que nosotros podamos eh, tener esa manifestación en nosotros, ¿verdad? Eh, Muchas veces no entendemos lo que estamos recibiendo y a veces lo tendemos a rechazar o porque tenemos prejuicios o enseñanzas antiguas que no están conforme a la palabra de Dios y que a veces nos hacen que rechacemos algo que viene de Dios, ¿verdad? Pero no precisamente el conocimiento trae la manifestación, ¿no? Sino que muchas veces se da la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo y a veces la gente no sabe qué es lo que está recibiendo, ¿no? Entonces hay que enseñar, ¿verdad? Hay que poner bases de qué es y qué no es, ¿no? Cuál es el orden y cómo es como Dios opera en este tema. Yo quisiera que me ayude a leer esta palabra en Mateo capítulo 3. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Está hablando Juan el Bautista. Dice, para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, vemos ahí una primera faceta del bautismo, llamada bautismo en agua, que es un bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecados, ¿sí? Es una demostración de que alguien está arrepentido y de que alguien quiere empezar una vida con Dios, un caminar con Dios, ¿sí? Y la siguiente faceta que vemos ahí es el bautismo en el Espíritu Santo. Y hay otra más ahí en fuego también. Entonces, nosotros creemos que hay un solo bautismo, no hay diferentes bautismos, hay uno solo, pero que está dividido en 7 fases o en 7 etapas, ¿no? Es uno solo, pero va como en escalones, ¿no? Entonces aquí tenemos 3, ¿no? En agua, en Espíritu Santo y en fuego. Son 3 facetas, las que están en un solo versículo. Pero hoy nos corresponde estudiar cuál es el bautismo en el Espíritu Santo. Situándonos en el contexto de lo que estaba pasando acá, el Señor Jesucristo iba a iniciar su ministerio, ¿sí? Ya él tenía aproximadamente 30 años cuando se presenta con Juan el Bautista, que era el profeta, el que anunciaba en ese momento, el que tenía la batuta de parte del Padre para poder llevar un ministerio en aquel lugar. Pero se da
un intercambio, digámoslo así, un cambio de estafeta ahí, ¿no? Entre el último profeta del Padre, ¿sí? Y la era del Cordero, la era del Hijo, ¿no? Y viene cuando el Señor inicia su ministerio descendiendo a las aguas, ¿no? Entonces, Juan el Bautista prepara ese camino y lo anuncia, ¿sí? Pero como todos sabemos, en ese momento Israel no se gobernaba a sí mismo, sino que era gobernado por el Imperio Romano, ¿no? Entonces, muchos lo que esperaban era un Mesías que los iba a liberar del yugo romano, ¿no? Cuando Cristo lo que vino a hacer es liberarnos del pecado y de la muerte, ¿sí? Que eran más algo espiritual que literal para el pueblo de Israel en aquel día, ¿sí? Entonces, cuando el Señor inicia su ministerio, eh, vemos que esta escena, ¿verdad? Tan hermosa, que dice la palabra, Juan capítulo 1, versículo 33, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, es decir, el Padre, aquel, aquel me dijo, dice, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, todos sabemos que el Señor descendió a las aguas, fue bautizado, fue sumergido, y el Espíritu Santo descendió tomando una forma de paloma, ¿sí? Así hizo visible, ¿no? ¿Sí? Pero no se apartó de él. Eso es algo bien importante porque en anteriores oportunidades el Espíritu Santo había descendido sobre ciertas personas, pero se iba, ¿sí? Sino que no se quedaba en aquel lugar, ¿sí? No se quedaba en aquella persona, sino que era como visitas, ¿no? Y el Espíritu vino y permaneció en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que él anduvo en ese poder durante todo su ministerio. Lo vemos en Lucas 14, 4:14, dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, ¿sí? También podemos ver en Hechos 10:38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, al momento de que vino el Espíritu Santo, lo activó para que él empezara a hacer todos estos milagros, todas estas maravillas. Si nosotros podemos ver, no está registrada ningún milagro del Señor antes de que viniera el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo vino sobre él y él empezó su ministerio, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que eso fue lo que le daba el poder a él para poder actuar, para poder hacer milagros. No era, mire, él era humano, Jesús era un humano como nosotros, había nacido de un vientre humano, ¿sí? No era un Superman, un superhéroe, no, él era un humano. Lo que a él le daba ese poder era el Espíritu Santo que estaba en él y permanecía con él para poder hacer esos milagros. Entonces el Señor vino, hizo, él mismo dijo de que se iba a ir, ¿no? Él dijo, yo voy a estar un tiempo con ustedes en esta forma humana, pero me voy, dice. Juan 16:7 dice, pero os digo la verdad, os conviene. O sea, como quien dice, es mejor que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré. Entonces él está diciendo, les conviene que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya. Para que venga el otro Consolador. Porque ahora el Espíritu Santo habitaba en él. Y él podía hacer todo lo que dijimos. Pero no habitaba en los demás.
No habitaba en los discípulos, no habitaba en los creyentes. Entonces, cuando Él se va, deja al Espíritu Santo y lo envía para, para que todos nosotros podamos recibir ese beneficio. Eso lo dice la palabra, ¿no? Eh, dice en Hechos 1:8, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos, los hijos de Dios, los creyentes, los discípulos, no tenían el poder de Dios hasta que viniera el Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, es muy importante que tú y yo anhelemos ese bautismo si no lo tenemos, porque es un poder que nos están dando para ir y hacer la obra de Dios, ir y hacer un trabajo en Dios. Y estos iban a ser testigos, iban a esparcir la semilla, iban a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor les dijo, pero lo van a hacer hasta que hayan recibido el Espíritu Santo, no antes. Entonces, si uno se pone a hacer cosas antes de, las está haciendo sin poder, ¿sí? La está haciendo con sus fuerzas. Por eso es vital, hermano, que nosotros como hijos de Dios anhelemos fervientemente el Espíritu Santo. Es una promesa para todo creyente, para todo aquel que es un discípulo del Señor. No hay distinción aquí de tiempo, de cuánto tiempo lleva alguien de ser cristiano o cómo fue su conversión o a qué iglesia vaya. Es una promesa que el Señor hizo. Entonces el Señor estuvo más o menos después de resucitado 40 días predicando sobre el reino de Dios. Se fue y Él dijo, en poco tiempo se los voy a mandar. Más o menos entre lo que Él se fue y vino el Espíritu Santo pasaron 10 días. Porque dice la palabra que vino en la fiesta del Pentecostés. Es decir, 50 días después de la Pascua. Entonces el Señor Jesucristo se fue 40 días después de la Pascua, después de su resurrección. Entonces más o menos 10 días después de que Él ascendió en las nubes, fue que vino el Espíritu Santo. Entonces, la palabra acá nos dice un bautismo, ¿sí? Que esto ya lo hemos visto, los que hemos estudiado acerca del bautismo en agua. La palabra bautizo, ¿qué significa? La palabra bautizo es una palabra griega que significa ser completamente mojado, completamente sumergido. Es una palabra que se utilizaba para teñir vestidos, ¿sí? Es decir, lo metían en agua con un color y salía del color del agua, ¿sí? Entonces esto nos da a entender de que el bautismo en el Espíritu Santo ser sumergidos o ser introducidos o ser teñidos por el Espíritu Santo, de tal manera que nuestra vida sea cambiada, ¿sí? Y cada vez tengamos menos de nosotros y más de Dios. Que cada vez nos parezcamos más a Dios y menos a nosotros mismos. Entonces, esta promesa, ¿para quién es? ¿A quién se le va a dar esta promesa? ¿Será que es para toda la humanidad? No. Dice la palabra del Señor, dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, y lo subrayé ahí, Padre, nuestro Padre celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿quién le puede llamar Padre? ¿Quién es el que le puede llamar Padre a Dios? Pues aquel que es su hijo, ¿sí? O sea, a mí no puede venir otro niño que no sea Samuel o Jimena a decirme padre, porque yo no soy su papá.
¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es una promesa que se lo dan a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Es aquellos que recibieron a Cristo, según Juan 1:12, y a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aquellos que han sido vivificados, según dice Efesios 2. Dice, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecado, pero Él os dio vida. Entonces nosotros no éramos hijos, pero al venir a Cristo, al recibir a Cristo en nuestra vida, como nuestro Señor y Salvador, Él nos hizo hijos y por lo tanto nos hace partícipes de esta promesa. Bien, ahora, ¿cómo se recibe? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es qué tengo que hacer para recibir al Espíritu Santo? Siempre me gusta preguntar si alguien tiene alguna sugerencia, idea por ahí. ¿Ustedes cómo creen que se recibe? ¿Cuál es la técnica para poder recibir? Mire, lo que se necesita, aquí está la palabra. Mire, veamos, dice, Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente es por el oír por fe. ¿Por qué lo decimos? Lo dice más adelante en Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase los gentiles, a fin de que por la fe, recibiéramos la promesa del Espíritu. Pero ¿cuál es el requisito que tenemos que tener? O sea, ya siendo hijos, obviamente, por la fe. Necesitamos fe para recibir esa bendición. Sin fe es imposible agradar a Dios. La única forma en que tú vas a recibir el bautismo con el Espíritu Santo es creyéndolo, ¿sí? Obviamente, primero tienes que ser hijo, ¿verdad? Y tienes que creer en esta promesa. Cuando crees con todo tu corazón, por medio de la fe, hermano, Dios puede utilizar diferentes medios para bendecirte, ¿no? Hay diferentes testimonios, hermano, que de diferentes hermanos que han recibido el Espíritu Santo y ninguno es igual a otro. En algunos fue en alguna campaña o en algunos en algún servicio de oración, o habían personas que estaban dormidas y despertaron hablando en lenguas. Hemos visto también, hermanos, que los bautizan en agua y cuando salen de bautizarse salen hablando en lenguas. No hay una sola forma, pero sí hay una característica, es por la fe. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17, una manifestación de cómo recibieron el Espíritu Santo los hermanos. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces aquí fue dos siervos de Dios, dos apóstoles que oraron por una multitud. Dice, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ellos venían, oraban e imponían manos y en ese momento eran bautizados. Lo mismo que había pasado en Hechos capítulo 2, estaba pasando con los hermanos en Samaria. Pero yo quiero que acá usted note algo. Los samaritanos y los judíos no eran muy amigos.
Tenía sus diferencias culturales, de doctrina, ¿ya? Pero el evangelio llegó hasta allá. La palabra llegó hasta allá y recibieron a Cristo, los bautizaron y ahora faltaba. Entonces, faltaba que recibieran el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Y es tan importante que envían a 2 apóstoles a que oren por ellos. Esto denota la importancia que tiene. No es una cosa menor. Entonces ellos oraron, pero no solamente puede ser así. Mire este caso, Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí fue diferente. Ya no estaban orando ni poniendo manos, no. Fue en medio de la predicación que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Porque en ese momento creyeron y empezaron a hablar lenguas y a manifestar ese bautismo que tenían. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta el don del bautismo santo, del Espíritu Santo? Hablando en lenguas. Esa es la manifestación. Claro, no solamente trae eso, el bautismo, pero es como una señal para el que lo recibe y para los demás de que esa persona ha sido bautizada. Entonces dice, Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días más. Entonces mira, aquí fue al revés. Aquí primero escucharon el mensaje, creyeron y cayó el Espíritu Santo sobre ellos y los bautizó. Y después fueron bautizados. Pero en el caso de Hechos capítulo 8, primero oyeron, creyeron, se bautizaron en agua, después vinieron los apóstoles, oraron, impusieron manos y recibieron el bautismo. Entonces no hay una fórmula. Pero lo que sí es muy importante y lo que sí nos deja ver aquí es que eran personas que ya habían creído en Cristo, ya eran hijos de Dios y tenían fe. Entonces, si tú ya recibiste a Cristo y tienes fe, hermano, tú eres candidato o candidata a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. No hay requisitos, no, tiene que orar 7 días y que no sé qué, que un ayuno, no. Solo cree y pídeselo al Señor. Porque leímos anteriormente, ¿a quién les da el Espíritu Santo? A los que se lo pidan. Entonces, tenemos que ser hijos de Dios, tener fe y pedirlo. Porque no, bien hermano, si no lo pides es porque no lo crees. O no lo anhelas, o sientes que no lo necesitas. Miren, no se recibe por mérito alguno. Dijo el apóstol en Hechos capítulo 2, versículo 30, Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el don es un don. Y sabemos que esta palabra don es una palabra que significa regalo, dádiva. No depende de lo que tú tengas o hagas o puedas hacer para recibirlo. Ni siquiera si des algún dinero. Porque había un hombre llamado Simón que al ver que oraban imponiendo manos y recibían el Espíritu Santo, él ofreció dinero y fue reprendido, ¿verdad? por los apóstoles. No es por nuestras fuerzas,
no es cuando uno quiera tampoco, sino es cuando Dios quiera. Mira, el bautismo en agua realmente pues es cuando tú decidas hacerlo, ¿no? Tú das ese paso para arrepentirte, para bautizarte en agua. Pero el bautismo del Espíritu Santo tú no pones la fecha, sino que tenemos que esperar. Los 120 esperaron por lo menos 10 días para recibirlo. Los 120 del aposento alto, según lo que la palabra nos deja ver, esperaron un tiempo. Y estuvieron y no se fueron de ahí, esperando el bautismo con el Espíritu Santo. Porque habían creído en la promesa, habían creído que el Señor les dijo, yo les voy a enviar este don, espérenlo. Entonces, hermano, yo te quiero invitar, hermana, a que si no lo has recibido, créelo, pídelo y espéralo con todo tu corazón. Y yo, hermano, estoy completamente seguro de que si tú estás en una completa búsqueda de Dios, lo vas a recibir. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya lo recibimos. ¿Cuáles son las bendiciones o los beneficios de ese bautismo? Entonces vamos a enumerar algunas de ellas. Mira, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando recibimos este bautismo, nos están invistiendo de poder. Poder de Dios. ¿Tú quieres ese poder de Dios? Entonces necesitas buscar este bautismo con todo tu corazón, pedírselo al Padre. Entonces es una habilitación, es como, ¿cómo les digo? Esta palabra poder es una palabra griega llamada dunamis, ¿sí? Es como cuando a un carro le ponen gasolina, ¿no? Tiene el poder para trabajar, ¿no? Entonces tú necesitas, y yo necesito, movernos en ese poder. En el mismo poder que se movió el Señor Jesucristo cuando hizo sus milagros, cuando hizo sus prodigios, cuando le abrió los ojos a los ciegos, es el mismo poder que tú y yo recibimos al momento de ser bautizados. Bien. Dice Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablases. Entonces, el bautismo nos habilita para ser lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo ser bautizado que ser lleno. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando a mí me bautizan, a mí me meten adentro del Espíritu. Pero cuando soy bautizado, yo quedo lleno del Espíritu Santo. Ya eres el Espíritu Santo en mi vaso, en mi vida. Porque a mí me bautizaron, me metieron. Entonces es como que usted meta un vaso dentro de no sé, dentro de un recipiente más grande lleno de agua. Lo bautiza. Y cuando saca el vaso está lleno. Pero esta llenura del Espíritu Santo se puede ir perdiendo, se puede ir bajando, puede ir menguando. Entonces, ¿qué? ¿Nos tienen que volver a bautizar? No, el bautismo, el Espíritu Santo es una vez, nada más. Pero nosotros nos tenemos que estar llenando constantemente el Espíritu Santo. Pero el bautismo nos da como la habilitación para poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios. No significa que alguien fue bautizado y habla en lenguas y que así va a permanecer toda su vida. No, la llenura puede bajar.
Y nosotros debemos cuidar esa llenura, ¿no? Pero tú tienes la habilitación para volverte a llenar por medio de este bendito Espíritu Santo. Ok. Tito 3:5. Estoy un poquito disléxico. Dice, nos salvó, no por obras de justicia, para que nosotros hubiéramos hecho eso, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo trae una renovación a nuestra vida, a nuestra alma. Nos hace nuevos. Conforme uno va caminando en esta vida, en el mundo, uno se va desgastando, ¿no? Uno va teniendo roces, va teniendo problemas y te puedes ir desgastando en tu vida espiritual. Pero el Espíritu Santo lo que trae es una renovación a nuestra vida, a nuestra alma. Entonces, así como cuando uno se bautiza en agua, sale una nueva criatura, pues también el bautismo en el Espíritu Santo hace una renovación en nuestra alma, en nuestro ser integral. Bien, 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, entonces somos habilitados para recibir estos dones del Espíritu. Dice el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación para provecho. Entonces, en algunos casos, hermano, pues el primer don que se ve manifestado ahí es el de hablar en otras lenguas, ¿no? Pero nos pone un receptor, digámoslo así, para poder recibir otros dones del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver en la palabra que hay 18 dones del Espíritu Santo, que en algún momento vamos a estudiarlos. Pero el primer don con el que se manifiesta el Espíritu Santo es el hablar en lenguas, ¿no? Es como el más común, digámoslo así. Pero dice la Biblia que hay otro don, que es la interpretación de lenguas, ¿no? Ya no es hablar en lenguas espirituales, sino interpretar esas lenguas en un lenguaje que se entienda. Perdón, hermano, eso es otra cosa. Es otro don. Pero ¿cómo alguien va a tener interpretación de lenguas si no habla lenguas? Necesita tener como la introducción, ¿no? Por medio del bautismo en el Espíritu Santo para recibir estos 18 dones, ¿no? No es que los vayamos a tener todos, ¿verdad? Pero algunos dones Dios le da a sus hijos, a su pueblo. Podemos ver, hermano, dones de profecía, de sanidad, ¿no? Podemos ver dones de discernimiento de espíritus, que cada uno debe ser explicado, ¿no? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Cada uno debería ser explicado a detalle, ¿no? Pero son dones del Espíritu. Mire, pues hay un don que el Padre dio, un regalo que el Padre dio. Dice Juan 3:16, conocido por todos nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que dio, que ofrendó, que entregó, ¿a quién? A Jesucristo, al Cordero. Ese es el don del Padre. Dice Efesios 4, que cuando subió, dice, Él dio dones en forma de hombre, hablando del Cordero, de Cristo, dio dones en forma de hombre. ¿Quiénes son
son los 5 ministerios, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios son los dones del Hijo o del Cordero. Y el Espíritu Santo también tiene sus regalos. Ahora, ¿para qué son estos regalos? Para embellecer a la novia de Cristo, para engalanarla. Y esto va muy relacionado al siguiente beneficio. Que este bautismo en el Espíritu Santo nos empieza a preparar para las bodas del Cordero. De tal manera que cuando esta novia ya está lista, le dice juntamente con el Espíritu. Mire qué curioso que no le dice sola, sino que viene con el Espíritu Santo y dicen, o sea, como que al mismo tiempo, ven. El que oye, diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la novia de Cristo dicen, ven, pero es una novia que ha sido preparada por este Espíritu Santo. Entonces, con la venida del Espíritu Santo viene el tiempo de preparar a la novia. Entonces, cuando esta obra se culmina, le dicen, ven, ya estamos listos. El Espíritu Santo y la novia dice, ya hice mi trabajo con tu novia. Y la novia dice, ven, vamos a casarnos. Esto lo podemos ver en diferentes figuras, hermano, en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, lo vemos en una figura, en una sombra y figura, ¿verdad? De que el Padre envía a Eleazar, figura del Espíritu Santo. Abraham, figura del Padre, y envía a Eleazar, representando al Espíritu Santo, el cual viene a buscarle una esposa al Hijo, que viene a ser, pues, el Cordero, ¿no? Y le viene a buscar una esposa. ¿Quién es la esposa? Es la novia de Cristo. Y encuentra a una muchacha llamada Rebeca, que es figura de la novia. Mire, hermano, qué hermosa. Dios nos viene hablando ahí desde hace mucho tiempo. Desde Génesis 24 Dios nos está enseñando acerca de las bodas del Cordero. En figura, ¿no? Entonces aquella mujer está junto al pozo de Jacob, dice. Entonces la llama, usted conoce la historia, pero se la lleva, ¿no? Se la lleva a presentársela. Pero en el camino le va hablando de su amado. En el desierto le va hablando de quién es Isaac. Y ya se va enamorando, aunque no lo ha visto. Está lejos su amado. Pero el Espíritu Santo la va preparando, la va enamorando de su novio. Y dice la Biblia que le da joyas, le da dones. La pone guapa, pues, la atavía, pues, para podérsela presentar a Isaac. Y va montada en camellos, ¿verdad? Que son figura de los ministros en la tierra, que sobre sus hombros va montada la novia del Cordero, ¿verdad? Y van caminando hasta que ésta esté preparada, esté lista, y ha dado la estatura de ese varón perfecto. A la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios capítulo 4. Entonces el Espíritu Santo, hermano, quiere derramarse sobre nuestras vidas. Hay muchos más beneficios, ¿verdad?, de ser bautizados. Aquí enumeramos también los principales, ¿no? Pero estos beneficios el objetivo es prepararnos para ese encuentro con el Señor y para ayudarnos a crecer espiritualmente. Miren, hermano, cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, pasa a una nueva dimensión.
a una dimensión espiritual, a una dimensión en donde es habilitado para poder disfrutar de muchas cosas, pero que se disfrutan por el espíritu, no en la carne, no en la mente, no con el razonamiento, sino por el espíritu. El bautismo con el Espíritu Santo es algo hermoso, es algo glorioso que te va a acercar al Señor. Te va a consolar, te va a ayudar, te va a confirmar tu corazón. Y es una parte de estas 7 facetas de las cuales hemos hablado en anteriores discipulados del bautismo, para que al final, la última faceta, podamos ser bautizados en el Padre. Entonces, en esta faceta del bautismo en el Espíritu Santo, no hay límites, ¿no? Aquí no hay límites, hermano. Antes el Espíritu Santo descendía y se iba. Descendió incluso sobre Saúl. Y Saúl profetizó. Pero se fue. El Espíritu Santo no moró, no posó. Pero dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos la casa del Espíritu Santo. Y hermano, el Espíritu te anhela. Desea cada vez más de ti. Y la invitación es que tú busques más de Él. La invitación es a que te metas con Dios y le pidas con todo tu corazón. Si no lo has recibido y lo crees, pero nunca lo has pedido. Entonces, mi invitación es, pídelo. Para que puedas tener una vida en plenitud. Sin el bautismo en el Espíritu Santo, hermano, no vas a poder entrar a conquistar Canaán. Miren, ya para finalizar, el pueblo de Israel pasó primero por el Mar Rojo, que es figura de el bautismo en agua. Eso lo dice 1 Corintios 10. Ahí fue bautizado el pueblo. Pero luego pasó el desierto y tuvo que pasar el río Jordán. El río Jordán es figura del bautismo con el Espíritu Santo. Y ellos pasaron a la tierra prometida. Entonces, tal vez estás entre el Mar Rojo y el Jordán. Estás en el desierto. Y habían unos hijos de Dios que se quedaron del otro lado del Jordán. Porque tenían mucho ganado, mucha carne. Y no quisieron entrar a conquistar. No quisieron entrar a poseer aquello que Dios les había prometido. Dios tiene promesas para tu vida. Y una de ellas es el bautismo con el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo trae unas bendiciones maravillosas para nosotros. Y están a nuestra disposición. Están al alcance de nuestra mano. Pero es necesario, muy importante, que anhelemos con todo nuestro corazón. Yo me recuerdo el día en que el Espíritu Santo me bautizó, no se me va a olvidar nunca. Estábamos en un servicio y el que era nuestro pastor dijo, Dios me habló, me dijo que mañana, a los que vengan mañana, Él los va a bautizar. Yo lo creí y llegué al día siguiente y el Espíritu Santo me bautizó. Pero creí en aquella palabra, creí en aquella profecía que se dio. Y eso ha cambiado mi vida para siempre. Yo estoy seguro que tal vez a algunos que están aquí, Dios ya los ha bautizado. Sería fabuloso si lo pueden escribir, cómo el Señor los bautizó con el Espíritu Santo. Y a los que no se sientan mal, sino que ahora tienen una tarea. Es no dejar un día de pedirle a Dios ese bautismo. Si lo crees,
Si lo crees, pídeselo todos los días. Y yo creo que Dios es bueno y Dios te va, te va a bautizar. Eh, yo quisiera que pudiéramos poder dejar un tiempo pues, para preguntas. Si hubiera alguien que tuviera alguna duda sobre esto, que pudiera ver, me gustaría pues dar la oportunidad pues, que las pongamos aquí en el Facebook, en los comentarios. Si hubiera alguien que tuviera alguna duda, eh, la puede escribir. Si no lo hubiera, pues vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que esto sea una realidad en nuestra vida. Que no solo sea una enseñanza, que no solo sea un conocimiento, sino que sea algo real en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras congregaciones, en nuestras familias. Lo necesitamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, aprender sobre el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos porque es una bendición para nosotros poder, Señor, recibir, Señor, este regalo de parte tuya. Tú lo prometiste. Señor, yo vengo orando por tus hijos, tus hijas que aún no han recibido este don, que no han recibido este regalo, Señor, porque quizá les ha faltado fe, quizá no han creído, quizá ni siquiera les han enseñado, Señor. Pero yo vengo hoy en el nombre precioso de Jesús, Señor, orando por este pueblo, Señor, por tus hijos, Señor, para que tú pongas en ellos, Señor, ese anhelo por buscar más de tu Espíritu, Señor, y que podamos ser bautizados, Señor. Aquellos que no han recibido, Señor, que puedan ser bautizados, que pueda ser derramado el Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor, para que su vida, Señor, dé un giro, Señor, de 180 grados, Señor, y que puedan disfrutar cada una de tus bendiciones y cada uno de los beneficios de ser, Señor, bautizados con el Espíritu Santo, Señor. Que todo impedimento en la mente, Señor, en los pensamientos, Señor, toda duda, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pueda ser quitada para que tú te derrames sobre cada uno de ellos, Señor, por aquellos que creen, Señor, y aquellos que están pidiendo, porque dice tu palabra que el Padre va a dar el Espíritu Santo a aquellos hijos que se lo piden. Yo te vengo suplicando en el nombre precioso de Jesús, Señor, que sea una realidad en nosotros, Señor. Señor, llénanos, Señor, bautízanos, Señor, que podamos ser sumergidos en ti, Señor, y que podamos vivir, Señor, llenos del Espíritu Santo, Señor. Que no solamente sea una emoción, un momento, Señor, sino que sea un diario vivir en nuestro caminar como hijos tuyos. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Qué bueno que hicieron el tiempo para conectarse. Los bendigo. Les mando un abrazo. Los espero este domingo en nuestra reunión. Vamos a estar celebrando la Santa Cena. Y pues me gustaría que podamos vernos ahí, aquí en Querétaro. Y pues en los hermanos de Xochimilco pues va a ser virtual. Pero me gustaría que podamos, los que tenemos la oportunidad de reunirnos acá, que lo hagamos, ¿verdad? Es algo muy importante, ¿verdad? Y si no lo puedo hacer, pues también lo puede hacer vía remota. Bendiciones. Nos vamos a desconectar por hoy, pero seguimos en contacto. Bye.